Nunca imaginé que escucharía esas palabras de la boca de mi propia hija. No quiero cuidar gente vieja, mamá. Te vas al asilo y ya. La voz de Patricia resonó por la sala como un trueno, mientras yo sostenía mi pequeña maleta con las manos temblando. Esa era la casa que yo construí ladrillo por ladrillo. La casa donde crié a mi hija sola, después de que mi esposo nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. Trabajé en 3 empleos diferentes. Lavé ropa ajena. Pasé madrugadas cosiendo para conseguir pagar cada mensualidad de esa casa. Y ahora, a mis 72 años, después de una caída fea que me dejó con dificultades para caminar, estaba siendo expulsada como si fuera un mueble viejo que ya no sirve para nada. El yerno, ese tal Roberto Hernández que siempre me miraba con desprecio, estaba recargado en la puerta con una sonrisa de medio lado, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi humillación. Pero Patricia, hija, esta casa es mía, está a mi nombre. Intenté argumentar, mi voz saliendo débil y quebrada. Ella volteó los ojos con tanto desdén que sentí mi corazón apretarse. Ay, mamá, ya basta. No puedes ni subir escaleras bien, vives cayéndote, haciendo desorden, dando lata. Necesitamos espacio, estamos esperando un bebé y no tenemos tiempo ni paciencia para estar cargándote para arriba y para abajo. Hablaba como si yo fuera una carga, un peso muerto que estorbaba sus planes perfectos. Roberto se acercó y puso la mano en el hombro de Patricia de forma protectora, como si yo fuera la villana de la historia. Doña Guadalupe, va a ver que en el asilo va a estar mejor. Allá hay gente de su edad, actividades, enfermeras. Aquí no más estorba. Cada palabra suya era como una piedra siendo lanzada a mi pecho, aplastándome poco a poco. Miré alrededor de esa sala que yo misma pinté, donde colgué cada cuadro, donde puse cada adorno con tanto cariño. Las paredes todavía guardaban las marcas de crecimiento de Patricia, esas rayitas que yo hacía cada año en su cumpleaños. El sillón donde yo acostumbraba sentarme a coser todavía estaba ahí, gastado pero lleno de recuerdos. Y ellos querían arrancarme de ahí como si yo no tuviera ningún derecho, como si mi vida entera no estuviera grabada en cada rincón de esa casa. Patricia agarró mi maleta con impaciencia y la puso en la puerta. El transporte ya viene por ti, mamá. Arreglé todo bien. Vas a un lugar limpio, organizado. Va a ser mejor para todos. Para todos. Ni siquiera dijo para ti, porque en el fondo ella sabía que aquello era mejor para ella, no para mí. Sentí mis piernas flaquear, pero me agarré de la pared para no caerme enfrente de ellos y darles más motivo para llamarme inútil. Recordé cuando Patricia era pequeña y se enfermó del estómago en medio de la noche. Corrí con ella en brazos hasta la clínica, más de 2 kilómetros, porque no tenía dinero para un taxi. Recordé las veces que pasé hambre para que ella pudiera comer, de la ropa que remendaba 1000 veces para que ella pudiera tener uniforme nuevo en la escuela. ¿Y ahora dónde estaba toda esa dedicación? ¿Dónde estaba el amor que yo sembré durante tantos años? Me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar, pero no iba a darles el gusto de verme llorar. No en ese momento. No frente a ellos. Cuando llegó el carro, subí en silencio. Patricia ni me abrazó. Apenas me saludó con la mano desde la ventana como quien se deshace de una visita incómoda. Roberto ya estaba midiendo la pared de mi cuarto, probablemente planeando el cuartito del bebé que iba a tomar mi lugar. Mientras el carro se alejaba, miré por la ventana trasera y vi mi casa quedándose atrás, esa casa que era mía por derecho, por sudor, por lágrimas. Pero lo que ellos no sabían era que dentro de mi bolsa, bien guardada en el fondo, estaba la escritura original de la casa, esa que probaba que yo era la única dueña de ese inmueble. Y dentro de mi pecho, aunque quebrado y adolorido, empezaba a crecer algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Unas ganas de demostrar que yo todavía estaba viva, que yo todavía tenía voz, y que nadie iba a borrarme así tan fácil. El camino al asilo fue largo y silencioso. El chofer, un señor mayor que se llamaba José, intentó hacer plática conmigo un par de veces, pero yo apenas podía responder con monosílabos. Tenía un nudo en la garganta tan apretado que si hablaba, iba a explotar en llanto ahí mismo. Miré por la ventana las calles de la Ciudad de México pasar una tras otra, los mercados, las tiendas, la gente caminando con prisa en las banquetas. Todo seguía igual allá afuera,
La vida continuaba para todos, menos para mí. Para mí, todo se había detenido en el momento en que mi hija me dijo que no quería cuidarme, que yo era un estorbo en su vida perfecta. Cuando llegamos al asilo, el edificio me pareció enorme y frío. Era de color gris, con rejas en las ventanas y un jardín descuidado en la entrada. Una trabajadora social llamada Consuelo me recibió en la puerta con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida, señora Guadalupe. Su hija ya arregló todo por teléfono. Venga, le voy a mostrar su habitación». Me tomó del brazo como si yo fuera un objeto frágil que se podía romper en cualquier momento, y caminamos despacio por pasillos largos que olían a desinfectante y a tristeza. Pasamos junto a otros ancianos sentados en sillas de ruedas, mirando al vacío, perdidos en sus propios pensamientos. ¿Así iba a terminar yo también? ¿Sentada en un rincón esperando la muerte? Mi cuarto era pequeño, con una cama angosta, un ropero viejo y una ventana que daba a un patio gris donde algunos ancianos caminaban en círculos como almas perdidas. Consuelo dejó mi maleta sobre la cama y me explicó las reglas del lugar: horarios de comida, horarios de medicamentos, horarios de visita. Todo era horario, todo era controlado, todo era frío y sin vida. Si necesita algo, puede tocar este timbre y alguna enfermera vendrá a ayudarla, me dijo señalando un botón rojo en la pared junto a la cama. Y luego se fue, cerrando la puerta detrás de ella con un sonido que resonó en mi corazón como el cierre de una tumba. Me senté en la orilla de la cama y dejé que las lágrimas cayeran por primera vez desde que salí de casa. Lloré por la humillación, por la ingratitud, por el dolor de haber sido tirada a la basura por la única persona que yo amaba en este mundo. Lloré por todas las veces que me levanté de madrugada para prepararle el desayuno antes de que se fuera a la escuela. Lloré por todas las veces que trabajé horas extras para comprarle los útiles escolares que ella quería. Lloré por todas las veces que me quedé sin comer para que ella pudiera tener un plato lleno en la mesa. Y sobre todo, lloré porque nada de eso importó. Nada de eso fue suficiente para que ella me tratara con un mínimo de respeto y amor en mis años de vejez. La primera noche en el asilo fue horrible. No pude dormir. El colchón era duro e incómodo. Las sábanas olían a cloro, y los ruidos del pasillo no paraban nunca. Escuchaba los pasos de las enfermeras, los gemidos de otros ancianos, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Me quedé acostada mirando el techo toda la noche, pensando en mi casa, en mi cuarto, en mi cama donde había dormido durante más de 40 años. ¿Cómo era posible que todo hubiera cambiado tan rápido? ¿Cómo era posible que una vida entera de sacrificios terminara así, en un cuarto frío de un asilo donde nadie me conocía ni le importaba quién era yo? Los días siguientes se arrastraron como una eternidad. Me despertaba temprano con el ruido de las enfermeras repartiendo medicinas, tomaba un café aguado y sin sabor y pasaba el resto del día sentada en la silla de plástico del patio mirando la nada. Intenté llamar a Patricia algunas veces en los primeros días, pero ella nunca contestaba. Le mandé mensajes por el celular viejo que tenía, pero ella los leía y no respondía. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella, como si al sacarme de su casa también me hubiera borrado de su vida. Una de las enfermeras, una muchacha llamada Rosa Morales, notaba mi tristeza y a veces se sentaba a mi lado para platicar. ¿Tiene familia, doña Guadalupe?, me preguntó un día. Yo apenas moví la cabeza, sin fuerzas para explicar que tenía una hija que me abandonó como si yo fuera basura. Rosa me agarró la mano con cariño y dijo: «A veces la gente solo se da cuenta del valor de quien tiene cuando ya es muy tarde». Esas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza durante días. ¿Sería verdad? ¿Se daría cuenta Patricia algún día de lo que me hizo? ¿O simplemente seguiría con su vida feliz, sin pensar nunca más en la madre que sacrificó todo por ella? Una tarde, mientras acomodaba mis pocas cosas en el ropero, encontré una foto vieja que había traído sin darme cuenta dentro de un libro. Era yo y Patricia el día de su graduación de la universidad. Yo estaba radiante, con mi vestido más bonito, y ella sonreía a mi lado, sosteniendo su diploma. Fui yo quien pagó esa universidad. Fui yo quien trabajó de empleada doméstica, de cocinera, de lavandera para juntar cada peso y darle el futuro que yo nunca tuve. Y ella lo sabía. Ella sabía de cada sacrificio,
de cada noche que pasé despierta terminando costuras para poder pagar las colegiaturas. Pero nada de aquello le importaba ya. Para Patricia, yo era solo un estorbo, alguien que le estorbaba la vida perfecta que estaba construyendo con Roberto. Apreté la foto contra mi pecho y sentí algo diferente formándose dentro de mí. Ya no era solo tristeza, era una mezcla de dolor y determinación, de impotencia y deseo de justicia. No podía seguir así, aceptando mi destino como una víctima sin voz. No podía permitir que me trataran como si yo no valiera nada, como si mi vida entera de esfuerzos no significara absolutamente nada. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Era una vieja con dificultades para caminar, abandonada en un asilo, sin recursos, sin fuerzas. ¿Quién me iba a escuchar? ¿Quién me iba a ayudar? Los otros ancianos del asilo tampoco me daban mucha esperanza. Había un señor llamado Enrique que se la pasaba hablando solo en un rincón del comedor. Había una señora llamada Mercedes que lloraba todas las noches llamando a sus hijos que nunca venían a visitarla. Había otro señor llamado Francisco que había tenido un derrame cerebral y ya no podía hablar. Solo se quedaba sentado mirando por la ventana durante horas. ¿Así iba a terminar yo también? Perdida en mis recuerdos, esperando un cariño que nunca iba a llegar, marchitándome lentamente hasta desaparecer. Durante la cena de ese día, una anciana llamada Josefina se sentó junto a mí en el comedor. Ella era diferente de los demás. Tenía los ojos vivos, alerta, y se notaba que todavía tenía toda su mente clara. «Llevas días aquí y no has platicado con nadie», me dijo mientras comía su sopa despacio. «¿Te votó la familia?» Su pregunta tan directa me tomó por sorpresa, pero algo en su tono me hizo sentir que podía confiar en ella. «Mi hija», respondí simplemente. Me sacó de mi propia casa para quedarse con ella. Josefina asintió como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces antes. «A mí me pasó algo parecido», dijo. «Mis 2 hijos se pelearon por mi casa cuando me enfermé. Al final me mandaron para acá y se quedaron con todo. Pero yo ya no peleo. Ya estoy muy cansada». La miré a los ojos y vi en ella un reflejo de lo que yo podía convertirme. Una mujer resignada, vencida, que había aceptado la injusticia porque no tenía más fuerzas para luchar. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa imagen. No, yo no iba a ser como Josefina. No iba a rendirme tan fácil. No iba a dejar que Patricia y Roberto se quedaran con mi casa, con mi patrimonio, con mi dignidad, sin hacer absolutamente nada. Esa noche, después de que apagaran las luces del asilo a las 9 de la noche como siempre, me quedé acostada pensando en la escritura que guardaba en mi bolsa, pensando en mis derechos, pensando en que legalmente, oficialmente, esa casa todavía era mía. Y si yo quería, si yo tenía el valor suficiente, yo podía hacer algo al respecto. Al día siguiente me levanté con una determinación nueva. Le pedí a Rosa que me ayudara a bañarme y a vestirme bien. Me puse el vestido menos gastado que tenía, me peiné con cuidado y le pedí que me prestara su teléfono celular porque el mío se había quedado sin saldo. Llamé a Información de la ciudad y pedí el número de varios abogados. El primero que me atendió me colgó cuando le dije que era una anciana sin dinero. El segundo me dijo que no se metía en pleitos familiares. Pero el tercero, un señor que se llamaba Javier Ramírez, me escuchó con paciencia. «Señora Guadalupe, si la casa está registrada a su nombre y usted nunca firmó ningún documento de donación o traspaso, entonces, legalmente, la propiedad sigue siendo suya», me explicó con una voz amable. «¿Tiene usted la escritura original?» Le dije que sí, que la tenía guardada. «Entonces hay algo que se puede hacer, pero va a ser doloroso, sobre todo tratándose de su hija». Tragué saliva y le respondí con una firmeza que ni yo sabía que todavía tenía dentro de mí. «Sé que va a ser doloroso, licenciado Javier, pero ¿sabe qué duele más? Ser tratada como basura por la persona que más amaste en tu vida. Entonces ayúdeme, por favor». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego él suspiró. «Está bien, señora Guadalupe. Venga a mi oficina mañana con la escritura y vamos a ver qué podemos hacer. Y no se preocupe por los honorarios ahorita, ya veremos eso después». Cuando colgué el teléfono, mis manos estaban temblando tanto que Rosa tuvo que ayudarme a sentarme en la cama. «¿Está bien, doña Guadalupe?», me preguntó preocupada. Asentí con la cabeza, sin poder hablar,
porque por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza creciendo en mi pecho. Esa noche saqué la escritura de mi bolsa y la leí completa con cuidado. Cada palabra, cada sello, cada firma, todo estaba a mi nombre. Guadalupe Martínez, viuda de Sánchez. No había ningún otro nombre en el documento. Patricia nunca había sido copropietaria. Yo nunca le había traspasado nada. La casa era legalmente, totalmente, completamente mía. Y ellos estaban viviendo ahí sin mi autorización, aprovechándose de mi debilidad, de mi edad, de mi incapacidad física. Pero yo todavía tenía mi mente clara. Todavía podía pensar, todavía podía actuar, todavía podía defenderme. Guardé la escritura de nuevo en mi bolsa y me acosté a dormir. Por primera vez desde que llegué al asilo, pude cerrar los ojos sin llorar, porque por primera vez tenía un plan. Por primera vez no era solo una víctima esperando a que alguien tuviera piedad de mí. Era una mujer que iba a luchar por lo que era suyo, por lo que había construido con el sudor de su frente, por la dignidad que le habían arrebatado. Y aunque no sabía exactamente qué iba a pasar, aunque tenía miedo de lo que vendría, también sentía algo nuevo creciendo dentro de mí, una fuerza que no sabía que todavía tenía, una rabia justa que me daba energía, un amor propio que había estado dormido durante demasiado tiempo. Al amanecer del día siguiente, Rosa me ayudó a salir del asilo. Le había explicado que necesitaba ir a una cita importante, y ella, con ese corazón noble que tenía, aceptó acompañarme en su día libre. Tomamos un camión hasta el centro de la ciudad, donde estaba la oficina del licenciado Javier. Durante todo el trayecto, apreté mi bolsa contra mi pecho, protegiendo esa escritura como si fuera lo más valioso del mundo. Y en realidad, lo era. Era mi vida entera en un papel. Era la prueba de que yo había sido alguien, de que yo había logrado algo, de que yo no era solo un estorbo como Patricia me había hecho sentir. La oficina del licenciado Javier era pequeña pero limpia, en un segundo piso de un edificio antiguo. Él era un hombre de unos 50 años, con lentes y una sonrisa amable que me hizo sentir segura inmediatamente. Me recibió con respeto, me ofreció un vaso de agua, me ayudó a sentarme en una silla cómoda, y luego, con mucha paciencia, revisó mi escritura página por página. «Está todo en orden, señora Guadalupe», dijo finalmente. «Esta casa es legalmente suya, y nadie puede quitársela sin su consentimiento. Si usted quiere recuperar la posesión del inmueble, tenemos todo el derecho de iniciar un proceso legal». Me miró directamente a los ojos y preguntó, «¿Está usted segura de que quiere hacer esto? Una vez que iniciemos el proceso, no habrá vuelta atrás. Su hija va a saber que fue usted quien lo inició». Me quedé en silencio por un momento, pensando en Patricia pequeña, en todos los buenos momentos que habíamos compartido, en el amor que alguna vez existió entre nosotras. Pero luego recordé su cara de desprecio cuando me dijo que no quería cuidarme. Recordé cómo me ignoró durante semanas en el asilo. Recordé cómo Roberto me miraba como si yo fuera basura. Y entonces, con una claridad que me sorprendió a mí misma, respondí, «Sí, licenciado. Estoy completamente segura. Quiero recuperar mi casa. Quiero que sepan que no pueden tratarme así sin consecuencias». El licenciado Javier asintió con respeto y empezó a preparar los documentos necesarios. Y en ese momento, sentada en esa oficina pequeña con Rosa a mi lado, sosteniéndome la mano, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. No sabía si para bien o para mal, pero definitivamente iba a cambiar. Y por primera vez en mucho tiempo, yo era quien tomaba las decisiones sobre mi propio destino. El licenciado Javier me explicó cada paso del proceso legal con una paciencia infinita. Íbamos a enviar una notificación extrajudicial a Patricia y Roberto, informándoles que tenían 30 días para desocupar el inmueble, ya que estaban residiendo allí sin mi autorización formal como propietaria legítima. Después de eso, si no cumplían voluntariamente, tendríamos que iniciar un juicio de desalojo. «Va a tomar tiempo, señora Guadalupe», me advirtió. «Estos procesos no son rápidos, pero la ley está de su lado». Firmé todos los documentos necesarios con mano temblorosa, sintiendo el peso de cada firma como si estuviera cambiando mi destino con cada trazo de la pluma. Cuando regresé al asilo esa tarde con Rosa, me sentía diferente. Cansada, sí,
porque el viaje me había agotado físicamente, pero también sentía algo nuevo corriendo por mis venas. Determinación. Por primera vez en semanas, no me fui directo a mi cuarto a encerrarme. Me senté en el patio con las demás ancianas y hasta acepté participar en la clase de manualidades que daban los martes por la tarde. Una voluntaria joven llamada Cristina nos enseñaba a hacer flores de papel crepé. Mis manos arrugadas y temblorosas no eran muy hábiles, pero logré hacer una rosa roja que, aunque imperfecta, me llenó de un orgullo tonto pero genuino. Josefina, la anciana que me había hablado en el comedor días atrás, se sentó a mi lado mientras hacíamos las flores. «¿Te ves diferente?», me dijo sin rodeos. «¿Qué pasó?». Le conté en voz baja lo que había hecho, lo del abogado, lo de la notificación. Sus ojos se abrieron grandes de sorpresa. «¿De verdad vas a hacer eso? ¿Vas a sacar a tu propia hija de la casa?». Asentí con la cabeza, sintiendo que necesitaba defender mi decisión. «Ella me sacó primero, Josefina. Me tiró como basura. ¿Por qué debería quedarme callada mientras ellos disfrutan de lo que yo construí?». Ella me miró con una mezcla de admiración y miedo. «Tienes más valor que yo, Guadalupe. Yo nunca me atreví a enfrentar a mis hijos, por eso estoy aquí, pudriéndome lentamente». Sus palabras me dolieron porque sabía que eran ciertas. No solo para ella, sino para muchos de los ancianos que vivían en ese lugar. Esa noche no pude dormir de nuevo, pero por razones diferentes. Mi mente no dejaba de repasar el pasado, de revivir cada momento que me había traído hasta aquí. Recordé cuando quedé embarazada de Patricia a los 25 años. Mi esposo, Raúl, estaba tan feliz. Trabajaba como mecánico en un taller, y yo vendía tamales en las mañanas para ayudar con los gastos. Éramos pobres pero felices, o al menos eso creía yo. Cuando Patricia nació, fue el día más hermoso de mi vida. Era una bebé gordita y rosada, con los ojos grandes y curiosos de su padre. Raúl la cargaba todas las noches y le cantaba canciones mientras ella se quedaba dormida. Durante esos primeros años fuimos una familia de verdad, pero todo cambió cuando Patricia cumplió 3 años. Raúl empezó a llegar tarde a casa, oliendo a alcohol y a perfume barato. Las peleas comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Yo lo confrontaba y él se ponía violento. No físicamente, pero sí con palabras que me cortaban más profundo que cualquier golpe. «Eres una vieja amargada», me gritaba. «Por eso busco cariño en otro lado». Una noche simplemente no regresó. Esperé despierta hasta el amanecer, con Patricia dormida en mis brazos, pensando que tal vez había tenido un accidente. Pero a los 3 días, su hermana Dolores vino a la casa a decirme la verdad. Raúl se había ido con una mujer más joven a Guadalajara y no pensaba volver. Me dejó sin dinero, sin explicaciones, sin nada más que una renta pendiente y una niña pequeña que alimentar. Los años que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que dejar de vender tamales porque no podía cargar a Patricia y el bote grande de tamales al mismo tiempo. Conseguí trabajo como empleada doméstica en casa de una familia rica de la colonia Polanco. La señora Elena, la dueña de la casa, era una mujer dura pero justa. Me pagaba bien y me dejaba llevar a Patricia conmigo los días que no tenía quien la cuidara. Patricia jugaba en el jardín mientras yo limpiaba los pisos de mármol de esa casa enorme que parecía un palacio comparada con nuestro cuartito rentado. Trabajé para la señora Elena durante casi 10 años, ahorrando cada peso que podía, negándome cualquier lujo, cualquier gusto personal. Todo lo que ganaba iba para Patricia, su comida, su ropa, su escuela. Cuando Patricia tenía 13 años, la señora Elena murió de un infarto repentino. Su familia vendió la casa y yo me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Fue entonces cuando empecé a lavar ropa ajena y a coser por las noches. Ponía un anuncio en la tienda de la esquina ofreciendo mis servicios y poco a poco fui consiguiendo clientes. Lavaba ropa de lunes a viernes y los fines de semana me la pasaba cosiendo vestidos, pantalones, cortinas, lo que me pidieran. Mis manos se agrietaban del jabón y del agua fría, mis ojos se cansaban de tanto coser con poca luz, pero no me importaba. Patricia estaba creciendo hermosa e inteligente, sacando buenas calificaciones en la escuela, y eso era lo único que me importaba en el mundo. Nunca le dije que no a nada que ella necesitara para la escuela. Si pedía libros, se los compraba aunque tuviera que dejar de comer 2 días.
Si necesitaba uniforme nuevo, se lo hacía yo misma cosiendo hasta las 3 de la mañana. Cuando llegó a la preparatoria y quiso entrar a una escuela privada porque sus amigas iban allá, trabajé turnos dobles durante 6 meses para juntar el dinero de la inscripción. Recuerdo el día que la llevé a inscribirse, caminando juntas por esos pasillos limpios y amplios, viendo a las otras mamás bien vestidas y arregladas mientras yo llevaba mi ropa más humilde y mis zapatos rotos. Pero no me importó la vergüenza que pudiera sentir. Lo único que me importaba era ver la sonrisa en la cara de Patricia cuando le dieron su uniforme nuevo. Fue durante esos años de la preparatoria cuando empecé a soñar con tener una casa propia. Estaba cansada de pagar renta, cansada de vivir en cuartos pequeños y húmedos que nunca se sentían como hogar de verdad. Un día, caminando por un barrio de la periferia de la ciudad, vi un terreno en venta con un letrero descolorido. Era pequeño, en una calle de tierra sin pavimentar, pero algo en mi corazón me dijo que ese era mi lugar. Fui a preguntar el precio, y casi me desmayo cuando el dueño, un señor llamado Manuel, me dijo la cantidad. Era una fortuna para mí, pero él vio algo en mis ojos, una desesperación mezclada con esperanza, y me ofreció un trato. Podía pagar en mensualidades durante 5 años si le daba un enganche de 30%. Esa noche calculé y recalculé las cuentas 1000 veces. Si dejaba de comer carne, si dejaba de comprar ropa nueva, si aceptaba más trabajos de costura, si lavaba más ropa, tal vez, solo tal vez, podría juntar el enganche en 1 año. Y eso fue exactamente lo que hice. Trabajé como nunca en mi vida. Había días que solo dormía 3 horas porque pasaba las noches cosiendo después de haber lavado ropa todo el día. Patricia me preguntaba por qué estaba tan cansada, por qué ya no cocinaba cosas ricas como antes, por qué comíamos solo frijoles y tortillas la mayoría de los días. Le decía que era para ahorrar para algo especial, pero nunca le dije que era porque tenía miedo de que el sueño no se hiciera realidad. 1 año y 2 meses después, con mis ahorros guardados en una caja de lata escondida bajo mi colchón, regresé con el señor Manuel. Le di el enganche completo en efectivo, billetes arrugados de a 20 y de a 50 pesos que había juntado moneda por moneda. Él contó el dinero 2 veces y luego me estrechó la mano con una sonrisa. «Es suya, señora Guadalupe. Felicidades». Firmé el contrato con lágrimas cayendo sobre el papel. Patricia, que para entonces tenía 16 años, estaba conmigo y también lloraba sin entender completamente por qué yo estaba tan emocionada. «¿Qué es esto, mamá?», me preguntó. «Es nuestro futuro, hija», le respondí abrazándola fuerte. «Es nuestro hogar». Construir esa casa fue otro sacrificio más. No teníamos dinero para contratar albañiles, así que yo misma aprendí a mezclar cemento, a poner ladrillos, a hacer lo básico. Los fines de semana, algunos vecinos bondadosos del terreno de al lado venían a ayudarme. Un señor llamado Héctor me enseñó a hacer las bases correctamente. Su esposa, doña Blanca, me traía agua fresca y tortillas calientes mientras trabajábamos bajo el sol inclemente. Patricia también ayudaba cargando cubetas de agua, limpiando, haciendo lo que podía con sus manos jóvenes. En las noches, las dos dormíamos en el cuarto que rentábamos, adoloridas y cansadas, pero felices porque cada día la casa crecía un poco más. Tomó casi 3 años terminar la construcción básica. No era nada del otro mundo. 2 cuartos pequeños, una sala que también servía de comedor, una cocina diminuta y un baño. Pero era nuestra. El día que nos mudamos, Patricia tenía 19 años y acababa de entrar a la universidad gracias a una beca que había conseguido por su buen promedio. Yo tenía 45 años, las manos destrozadas por el trabajo, la espalda adolorida, arrugas prematuras en la cara, pero un corazón lleno de orgullo. Esa primera noche en nuestra casa propia, preparé una cena especial: pollo en mole, arroz rojo y frijoles refritos. Comimos sentadas en el piso porque todavía no teníamos mesa, pero fue la comida más deliciosa de mi vida. Patricia estudió administración de empresas en la universidad. Fueron 4 años difíciles en los que yo seguí trabajando sin parar para poder darle para sus pasajes, sus libros, su comida. Ella también trabajaba medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad para ayudar con los gastos, y yo estaba tan orgullosa de ver su esfuerzo. Los fines de semana estudiábamos juntas en la mesa que finalmente pude comprar de segunda mano.
Yo cosía mientras ella leía sus libros gruesos, llenos de palabras que yo no entendía, pero que sonaban importantes y complicadas. A veces me explicaba lo que estaba aprendiendo y yo escuchaba fascinada, maravillada de tener una hija tan inteligente y preparada. El día de su graduación fue uno de los más felices de mi vida. Solo después del día que nació. Me puse mi mejor vestido, que había cosido yo misma especialmente para esa ocasión, y me senté en ese auditorio enorme, llena de emoción. Cuando llamaron su nombre y ella subió al estrado a recibir su diploma, las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Pensé en todo lo que habíamos pasado juntas, en todas las dificultades, en todos los sacrificios, y había valido la pena cada segundo, cada peso gastado, cada noche sin dormir. Mi hija era una profesionista, algo que yo nunca pude ser. Había roto el ciclo de pobreza que me había marcado toda mi vida. Después de graduarse, Patricia consiguió un buen trabajo en una empresa de contabilidad. Empezó a ganar bien, mejor de lo que yo había ganado en toda mi vida. Al principio las cosas seguían siendo buenas entre nosotras. Me daba dinero para los gastos de la casa. Salíamos juntas los domingos a comer a restaurantes donde nunca habíamos podido entrar antes. Me compraba ropa nueva, zapatos cómodos, cosas que yo necesitaba, pero nunca me había permitido comprar. Yo me sentía feliz viéndola triunfar, viéndola convertirse en la mujer independiente y exitosa que siempre soñé que fuera. Pero entonces conoció a Roberto. Él trabajaba en la misma empresa, en el departamento de ventas. Era un hombre bien parecido, siempre vestido con trajes caros y zapatos brillantes. Patricia se enamoró rápidamente y empezó a cambiar. Ya no pasaba tanto tiempo conmigo. Los fines de semana salía con él en lugar de quedarse en casa. Cuando me lo presentó por primera vez, noté de inmediato cómo me miraba, con ese desprecio apenas disimulado que la gente con dinero tiene hacia los pobres. «Mucho gusto, doña Guadalupe», me dijo estrechando mi mano flojamente, como si le diera asco tocarme. Y yo, tonta de mí, no dije nada porque no quería arruinar la felicidad de mi hija. Se casaron 2 años después, en una boda pequeña pero elegante, que yo pagué vendiendo las pocas joyas que tenía, herencia de mi madre. Patricia se veía hermosa con su vestido blanco, que yo misma había retocado y bordado con cariño. Roberto la miraba con adoración durante la ceremonia, pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, veía ese mismo desprecio frío. Después de la boda, se mudaron a la casa conmigo, porque ellos no tenían suficiente dinero ahorrado para rentar un lugar propio. «Es temporal, mamá», me aseguró Patricia, «solo hasta que juntemos para nuestro departamento». Yo acepté feliz porque pensé que sería bonito tener compañía, que tal vez Roberto cambiaría cuando me conociera mejor. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Roberto empezó a quejarse de todo, que la casa era pequeña, que el barrio era feo, que mis costumbres de cocina llenaban todo de olor, que mis clientes de costura hacían mucho ruido cuando venían a recoger sus pedidos. Patricia, en lugar de defenderme, empezó a ponerse de su lado. «Mamá, ¿no podrías coser en otro cuarto? El ruido de la máquina molesta a Roberto cuando está viendo televisión. Mamá, ¿podrías no hacer pozole? A Roberto no le gusta el olor. Mamá, ¿podrías recibir a tus clientes afuera? Roberto dice que le incomoda tener gente extraña en la casa». Cada petición era como una puñalada pequeña pero acumulativa en mi corazón. Poco a poco fui sintiendo que la casa ya no era mía, aunque legalmente seguía estando a mi nombre. Era como si yo fuera la invitada incómoda en mi propio hogar. Dejé de coser para no molestar. Dejé de cocinar mis platillos favoritos. Dejé de invitar a mis amigas del barrio a tomar café. Me fui convirtiendo en una sombra silenciosa que caminaba por los pasillos tratando de no estorbar, de no hacer ruido, de no existir demasiado. Y Patricia no se daba cuenta, o no quería darse cuenta, de cómo me estaba desapareciendo poco a poco en mi propia casa. Entonces, hace 6 meses, me caí en las escaleras. Fue un domingo por la mañana. Bajaba a preparar el desayuno como siempre cuando mi pie resbaló en un escalón y rodé hasta abajo. El dolor en mi cadera fue terrible, insoportable. Grité pidiendo ayuda y Patricia vino corriendo, seguida de Roberto. Me llevaron al hospital donde me dijeron que no me había roto nada, pero que había sufrido un golpe severo que me iba a dejar con dificultades para caminar durante meses. Me dieron una andadera y medicamentos para el dolor.
Durante las primeras semanas, Patricia me cuidó con algo de paciencia. Me ayudaba a bañarme, me subía la comida, me acompañaba a las terapias físicas. Pero Roberto se quejaba constantemente. «Ya no aguanto esto», lo escuchaba decirle a Patricia en voz baja. «Tu mamá nos está consumiendo todo el tiempo. No podemos ni salir tranquilos». Y entonces Patricia quedó embarazada. Cuando me dio la noticia, sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque iba a ser abuela, miedo porque intuía que algo iba a cambiar. Y no me equivoqué. A partir de ese momento, todo fue sobre el bebé que venía. Necesitaban hacer un cuarto de bebé. Necesitaban remodelar la casa. Necesitaban espacio, tranquilidad, privacidad. Y yo, con mi andadera y mis limitaciones, era un obstáculo para todos esos planes perfectos que estaban construyendo en su cabeza. Las indirectas comenzaron. «Mamá, cuando llegue el bebé va a hacer mucho ruido. Va a necesitar toda nuestra atención. Mamá, ¿no tienes alguna amiga con quien pudieras quedarte un tiempo? Mamá, he estado investigando asilos muy buenos donde podrías estar más cómoda». Intenté hablar con Patricia a solas una noche. Le recordé todos los sacrificios que había hecho por ella, cómo había trabajado hasta destrozarme las manos para darle una vida mejor. Pero ella solo me miró con impaciencia y dijo: «Eso fue tu obligación como madre, mamá. Yo no te pedí que hicieras todo eso, y ahora yo tengo mi propia familia que cuidar». Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Obligación? ¿Todo lo que había hecho era solo obligación? ¿No contaba para nada el amor, la dedicación, el cariño con que había construido cada pedazo de su vida? Me fui a mi cuarto esa noche y lloré hasta quedarme dormida, sintiendo que había perdido a mi hija para siempre. Y así llegamos a ese día terrible cuando me sacaron de la casa. Ahora, acostada en esta cama estrecha del asilo, con todos esos recuerdos dando vueltas en mi cabeza, entendía con claridad que el dolor más grande no era perder la casa, era perder a la persona por quien había dado todo. Era darme cuenta de que el amor de una madre puede ser infinito, pero el de una hija no siempre lo es. Cerré los ojos sintiendo las lágrimas mojando la almohada, pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza. Eran también lágrimas de rabia, de determinación, de un deseo profundo de justicia, porque si Patricia había decidido que yo no merecía su amor ni su respeto, entonces ella tampoco merecía quedarse con lo que yo había construido con tanto sacrificio. Al día siguiente, el licenciado Javier me llamó al teléfono del asilo. «Señora Guadalupe, la notificación ha sido enviada y entregada personalmente. Su hija y su yerno la recibieron esta mañana». Mi corazón empezó a latir fuertemente. «¿Y qué dijeron?», pregunté con voz temblorosa. Según el oficial de justicia, su hija se puso muy alterada. Rompió el papel frente a él y dijo que usted no estaba en sus cabales para tomar estas decisiones. El esposo amenazó con demandar por todas las vías posibles. Pero legalmente, señora Guadalupe, ellos no tienen ningún argumento válido. La casa está a su nombre y usted tiene plena capacidad legal para tomar esta decisión. Colgué el teléfono con las manos temblando. Era oficial. La guerra había comenzado. Y aunque tenía miedo, aunque me dolía el alma, sabía que no había vuelta atrás. Había tomado la decisión de dejar de ser víctima y convertirme en alguien que lucha por su dignidad. Y fuera cual fuera el resultado, al menos sabría que no me quedé callada, que no acepté la humillación sin hacer nada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, porque finalmente estaba haciendo algo por mí misma. Los días después de enviar la notificación fueron extraños. Me despertaba cada mañana esperando que Patricia apareciera de un momento a otro, gritando, llorando, exigiendo explicaciones. Pero pasaba una semana, luego 2, y ella no venía. El silencio era ensordecedor. Rosa me contaba que había intentado llamar varias veces al asilo preguntando por mí, pero las enfermeras tenían instrucciones mías de decir que yo no quería recibir llamadas. Necesitaba ese espacio, esa distancia, para mantenerme firme en mi decisión sin que las lágrimas falsas o las súplicas desesperadas de Patricia me hicieran dudar. El licenciado Javier me mantenía informada de cada paso del proceso. Me explicó que Patricia y Roberto habían contratado a un abogado, un tal licenciado Sergio Moreno,
quien había enviado una respuesta formal argumentando que yo estaba siendo manipulada, que no tenía capacidad mental para tomar decisiones importantes, que sufría de demencia senil. Es una estrategia común, me explicó Javier con calma. Van a intentar declararte incapaz legalmente para anular el desalojo. Pero no te preocupes, vamos a solicitar una evaluación psicológica oficial que demuestre que estás perfectamente lúcida. Sus palabras me tranquilizaron, pero también me dolieron profundamente. Mi propia hija estaba diciendo ante las autoridades que yo estaba loca, que había perdido la razón. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para quedarse con mi casa? La evaluación psicológica fue programada para un jueves por la mañana en las oficinas del juzgado. Rosa me ayudó a vestirme con mi ropa más presentable, me peinó con cuidado y hasta me prestó un collar de perlas falsas para que me viera más digna. «Va a salir todo bien, doña Guadalupe», me dijo apretándome la mano con cariño. «Usted está más cuerda que muchas personas jóvenes que conozco». Sonreí agradecida por su apoyo. Durante el trayecto en taxi hasta el juzgado, practiqué en mi mente las respuestas que daría. No podía mostrarme nerviosa ni confundida. Tenía que demostrarles a todos que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. La psicóloga que me evaluó se llamaba doctora Laura Méndez. Era una mujer de unos 40 años, con lentes y una expresión seria pero no hostil. Me hizo sentar en una silla cómoda frente a su escritorio y empezó a hacerme preguntas. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, el nombre del presidente actual, qué día era hoy, qué había desayunado. Respondí cada pregunta con claridad y precisión. Luego me mostró unos dibujos y me pidió que los identificara, me hizo repetir secuencias de números, me pidió que le contara mi historia desde el principio. Le hablé de mi vida, de cómo había construido la casa, de cómo había criado a Patricia sola, de cómo ella me había expulsado. No lloré mientras hablaba. Mantuve la voz firme y los ojos secos, aunque por dentro sentía un dolor inmenso al revivir todo nuevamente. Al final de la evaluación, que duró casi 2 horas, la doctora Laura cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. «Señora Guadalupe, usted está completamente lúcida y en pleno uso de sus facultades mentales. Su memoria es excelente, su razonamiento es claro, y evidentemente comprende perfectamente las consecuencias de sus acciones. Voy a emitir un dictamen favorable a su capacidad legal». Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. «Gracias, doctora», logré decir con voz quebrada. Ella puso su mano sobre la mía por un momento y añadió en voz baja: «Y para lo que vale mi opinión personal, creo que está haciendo lo correcto al defender sus derechos. Nadie debería quedarse callado ante el abuso, ni siquiera cuando viene de familia». Con el dictamen psicológico favorable, el proceso legal avanzó más rápidamente. El juez revisó todos los documentos, la escritura de la casa a mi nombre, la notificación de desalojo, el dictamen médico y finalmente emitió una orden oficial. Patricia y Roberto tenían 15 días adicionales para desocupar el inmueble voluntariamente o se procedería con un desalojo forzoso. El licenciado Javier me dio la noticia por teléfono y yo me quedé sentada en el patio del asilo, procesando la información. Era real. Estaba sucediendo de verdad. En menos de 2 semanas, mi hija sería sacada de la casa que yo había construido con mis propias manos. Josefina se sentó a mi lado esa tarde con su bordado en las manos. «Te ves seria, Guadalupe. ¿Pasó algo?», le conté sobre la orden judicial y ella dejó escapar un silbido bajo. «Dios mío, lo hiciste de verdad. Lo estás haciendo de verdad». Hubo un silencio largo entre nosotras mientras el sol de la tarde pintaba el patio de colores naranjas y rojos. Finalmente, Josefina habló de nuevo. «¿Sabes qué es lo que más envidio de ti? Que encontraste el valor que yo nunca tuve. Mis hijos se quedaron con todo lo mío, y yo simplemente lo acepté porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola, miedo de que me odiaran, miedo de todo. Pero tú no tienes miedo». La miré sorprendida. «Claro que tengo miedo, Josefina. Estoy aterrada. Pero tengo más miedo de vivir el resto de mi vida sintiendo que no valgo nada, que cualquiera me puede pisotear sin consecuencias». Durante esos 15 días de espera, algo cambió en mí físicamente también. Empecé a ir a las sesiones de fisioterapia con más dedicación.
El fisioterapeuta del asilo, un joven llamado Arturo, notó mi nuevo empeño. Doña Guadalupe está mejorando muchísimo, ya casi no necesita la andadera. Era verdad. Poco a poco había ido recuperando fuerza en mis piernas. Practicaba caminar por el pasillo del asilo todas las mañanas, agarrándome de la pared al principio, luego solo con un bastón, y finalmente sin ningún apoyo. Cada paso que daba sin ayuda era como una pequeña victoria, una prueba de que no estaba acabada, de que todavía tenía vida por delante. También empecé a comer mejor. Había perdido mucho peso desde que llegué al asilo por la depresión y la falta de apetito. Pero ahora, con un propósito renovado, empecé a terminar mis platos en el comedor. Rosa se daba cuenta y me traía porciones extras de fruta o yogurt a mi cuarto. «Necesita estar fuerte, doña Guadalupe», me decía con esa sonrisa dulce que tenía. «Lo que viene no va a ser fácil». Y ella tenía razón. Yo sabía que el desalojo, cuando llegara, iba a ser brutal emocionalmente. Necesitaba estar preparada física y mentalmente para enfrentarlo. Una tarde, mientras ordenaba el pequeño cajón de mi mesa de noche, encontré una foto vieja que había olvidado que tenía. Era de Patricia cuando tenía unos 8 años, parada frente a nuestra casa a medio construir. Estaba sonriendo enorme, mostrando el hueco de un diente que se le había caído, con las manos llenas de cemento porque había estado ayudando a mezclar. En esa foto se veía tan feliz, tan inocente, tan llena de amor por su mamá que estaba construyendo un hogar para las dos. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿En qué momento se había convertido en la mujer fría que me había sacado de la casa como si yo fuera basura? Guardé la foto de nuevo en el cajón sin mirarla más. No podía permitirme sentimentalismos ahora. No podía dejar que los recuerdos dulces del pasado me hicieran olvidar la crueldad del presente. Patricia había tomado su decisión cuando me expulsó sin piedad. Ahora yo estaba tomando la mía. Y aunque me doliera el alma, aunque sintiera que me estaban arrancando el corazón pedazo por pedazo, sabía que era lo correcto, era lo justo, era lo único que podía hacer para recuperar, aunque fuera un poco de mi dignidad perdida. El licenciado Javier me llamó un viernes por la tarde con noticias. «Señora Guadalupe, el abogado de su hija se comunicó conmigo. Quieren negociar». Mi corazón se aceleró. «¿Negociar qué?», pregunté cautelosa. «Están ofreciendo pagarle una renta mensual por quedarse en la casa. Dicen que están dispuestos a pagarle 5,000 pesos al mes si usted retira el desalojo». Me quedé callada procesando la oferta. 5,000 pesos al mes era más de lo que muchos inquilinos pagarían por una casa como la mía. Pero no se trataba de dinero. Nunca se había tratado de dinero. «Dígales que no», respondí firmemente. «La casa es mía y quiero recuperarla. No me interesa su dinero. Si hubieran querido quedarse, debieron tratarme como ser humano cuando vivía allí». El licenciado Javier guardó silencio por un momento y luego dijo: «Está bien, señora Guadalupe. Les comunicaré su decisión, pero debo advertirle que probablemente van a intentar contactarla directamente. Su hija podría aparecer en el asilo. ¿Está preparada para eso?». Respiré profundo. «Sí, licenciado, estoy preparada». Pero en realidad no sabía si lo estaba. Una cosa era mantenerme firme a la distancia, hablando por teléfono con el abogado. Otra muy diferente sería mirar a Patricia a los ojos y mantener mi posición. Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo. Si cedía ahora, todo habría sido en vano. Y efectivamente, 2 días después, un domingo por la tarde, Patricia apareció en el asilo. La enfermera de turno vino a mi cuarto a avisarme: «Doña Guadalupe, su hija está en la recepción. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Sentí que el corazón se me salía del pecho. Me miré en el espejo pequeño que tenía en la pared. Mis manos temblaban ligeramente, pero me obligué a respirar con calma, a pararme derecha, a recordar todo lo que había sufrido. «Dígale que puede pasar», respondí finalmente. La enfermera asintió y salió, dejándome sola con mis pensamientos acelerados durante los minutos más largos de mi vida. Cuando Patricia entró al cuarto, casi no la reconocí. Estaba mucho más delgada, con ojeras profundas, el pelo recogido en una cola despeinada. Se veía agotada, desesperada. Llevaba puesto un vestido de maternidad que resaltaba su vientre ya grande. Nuestros ojos se encontraron y por un segundo
Solo un segundo. Sentí el impulso de abrazarla, de decirle que todo estaba bien, que retiraría el desalojo. Pero entonces recordé su cara de desprecio cuando me dijo que no quería cuidar gente vieja. Recordé las semanas de silencio en el asilo. Recordé cada humillación, y el impulso se desvaneció tan rápido como había llegado. «Mamá», empezó Patricia con voz quebrada. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «Por favor, necesito que hablemos. Necesito que entiendas que esto es una locura. No puedes sacarnos de la casa. ¿Dónde vamos a vivir? Tengo 7 meses de embarazo. Roberto está desesperado. Perdió su trabajo por el estrés de todo esto. No tenemos dinero ahorrado. ¿Qué vamos a hacer?» Cada palabra suya estaba cargada de pánico genuino, pero yo mantuve mi expresión neutral. No iba a dejarme manipular por las lágrimas, ya no más. «Patricia», dije con voz tranquila pero firme, «yo también te hice esas mismas preguntas cuando me sacaste de mi casa. También te pregunté dónde iba a vivir, cómo iba a sobrevivir. ¿Y sabes qué me dijiste? Que tenías tu propia familia que cuidar, que yo no era tu responsabilidad. Pues ahora yo te digo lo mismo. Tienes que cuidar de tu familia, buscar soluciones, resolver tus problemas. Yo ya no soy tu responsabilidad, pero mi casa sí es mía». Mi voz no temblaba, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Patricia se dejó caer en la silla junto a mi cama, llorando descontroladamente. «Mamá, yo sé que me equivoqué, lo sé, fui horrible contigo. Roberto me presionaba tanto, me llenaba la cabeza de ideas sobre que necesitábamos nuestro espacio, sobre que tú nos estorbabas. Pero yo me dejé convencer. Fue mi culpa. Y lo siento, mamá, lo siento tanto». Sus sollozos llenaban el cuarto pequeño. Parte de mí quería consolarla, pero otra parte más fuerte me mantenía en mi lugar, inmóvil. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Patricia?», le pregunté mirándola fijamente. «Que solo te arrepientes ahora que vas a perder algo. No te arrepentiste cuando me viste con mi maleta saliendo de la casa. No te arrepentiste durante todas las semanas que estuve aquí sola, llamándote, y nunca contestaste. Te arrepientes ahora, porque las consecuencias de tus acciones finalmente te alcanzaron. Pero ese no es un arrepentimiento real, es solo miedo a perder lo que creías que era tuyo». «Mamá, por favor», suplicó Patricia poniéndose de rodillas frente a mí, cosa que me impactó profundamente. «Te prometo que todo va a ser diferente. Vente de regreso a la casa. Te voy a cuidar bien, te lo juro. Vas a tener tu cuarto de vuelta, vas a poder hacer lo que quieras. Roberto va a respetar. Vamos a ser una familia de nuevo. Por favor, mamá, no nos hagas esto. Piensa en tu nieta que viene en camino. ¿No quieres conocerla? ¿No quieres ser parte de su vida?». La mención del bebé fue como un golpe directo a mi corazón. Claro que quería conocer a mi nieta. Claro que quería ser abuela, estar presente, cargar a esa criatura en mis brazos. Pero, ¿a qué costo? ¿Volver a ser tratada como estorbo? ¿Volver a caminar en puntitas en mi propia casa? ¿Volver a sentirme invisible y sin valor? No, no podía hacerme eso a mí misma de nuevo. «Patricia, levántate del piso», le dije con voz más suave. «No tienes que humillarte así». Ella se levantó despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Si realmente hubieras querido que yo fuera parte de la vida de tu hija, no me habrías tratado como me trataste. Las promesas que me estás haciendo ahora ya no significan nada para mí. Las palabras se las lleva el viento. Los actos, esos quedan para siempre. Y tus actos me demostraron claramente que yo no tengo lugar en tu vida. Entonces, ¿qué va a pasar?», preguntó Patricia con voz derrotada. «¿De verdad vas a dejar que nos saquen a la calle? ¿De verdad vas a hacer eso?». La miré largamente antes de responder. «Ustedes tienen 15 días para encontrar dónde vivir. Es más tiempo del que me dieron a mí. Y la casa no la voy a regalar ni vender. La voy a poner en renta y con ese dinero voy a vivir dignamente el tiempo que me quede de vida, lejos de ti, lejos de Roberto, lejos de todo lo que me hizo sentir que yo no valía nada». Patricia se quedó mirándome como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «No puedo creer que seas tan cruel», dijo finalmente. «Nunca pensé que mi propia madre fuera capaz de algo así». Sus palabras me dolieron pero no me detuvieron. «Y yo nunca pensé que mi propia hija fuera capaz de tratarme como basura. Supongo que las dos nos llevamos sorpresas desagradables».
Me levanté de la cama con esfuerzo y caminé hasta la puerta, abriéndola claramente, indicando que la conversación había terminado. Adiós, Patricia. Espero que encuentren un lugar donde vivir. De verdad lo espero. Pero no va a ser en mi casa. Patricia salió del cuarto llorando, tropezando por las lágrimas que no la dejaban ver bien. Rosa, que había estado esperando discretamente en el pasillo, entró rápidamente cuando Patricia se fue. Me encontró temblando, con las piernas a punto de ceder bajo mi peso. Me ayudó a sentarme en la cama y me abrazó mientras yo finalmente me permitía llorar. Lo hice, Rosa, logré decir entre sollozos. Le dije que no cedí. Rosa me acarició el pelo como si yo fuera una niña. Lo sé, doña Guadalupe, lo sé. Y estuvo bien. Fue muy difícil, pero estuvo bien. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Dormía mal, soñando con Patricia de niña, con los buenos momentos que habíamos compartido. Me despertaba llorando en medio de la noche, cuestionando si había hecho lo correcto. Pero luego recordaba la frialdad en sus ojos cuando me sacó de la casa, y la determinación regresaba. El licenciado Javier me mantenía informada del progreso. Patricia y Roberto habían hecho varios intentos más de negociación, ofreciendo pagar rentas más altas, ofreciendo comprar la casa a plazos, pero yo rechazaba cada oferta. No se trataba de dinero. Nunca se había tratado de eso. Finalmente, llegó el día del desalojo. Era un miércoles por la mañana. Rosa se ofreció a llevarme, pero yo le dije que no. No quería estar allí para ver ese momento. No quería ver a Patricia cargando cajas, llorando, maldiciendo mi nombre. Ya había sido suficientemente doloroso todo el proceso. No necesitaba esa imagen final grabada en mi memoria. En lugar de eso, me quedé en el asilo, sentada en el patio, mirando las nubes pasar por el cielo, mientras sabía que en ese preciso momento, el oficial de justicia estaba supervisando la salida de mi hija de la casa que yo había construido. El licenciado Javier me llamó al mediodía. Señora Guadalupe, el desalojo se completó sin incidentes mayores. Su hija y su esposo desocuparon el inmueble. La casa está oficialmente bajo su control nuevamente. ¿Qué quiere que hagamos ahora? Cerré los ojos, sintiendo una mezcla extraña de alivio, tristeza y vacío. Busque una inmobiliaria confiable, licenciado. Quiero poner la casa en renta lo antes posible. Y con el dinero del primer mes de renta voy a buscar un departamento pequeño para mí. Ya no quiero seguir aquí en el asilo. Entendido, respondió Javier. Voy a comenzar los trámites de inmediato. Y señora Guadalupe, si me permite decirlo, creo que tomó la decisión correcta. Sé que fue difícil, pero nadie merece ser tratado como la trataron a usted. Agradecí sus palabras y colgué el teléfono. Me quedé sentada en ese patio gris del asilo, sintiendo el sol tibio en mi cara, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, todavía no. El dolor era demasiado fresco, demasiado profundo, pero era paz. La paz de saber que había defendido mi dignidad, que no me había quedado callada, que había elegido respetarme a mí misma incluso cuando eso significaba perder a la persona que más amaba en el mundo. Y esa paz, pequeña y frágil como era suficiente por ahora. 2 semanas después del desalojo, la inmobiliaria que contrató el licenciado Javier encontró un inquilino para mi casa. Era una pareja joven de maestros, Mario y Leticia, que buscaban un lugar tranquilo y bien ubicado. Aceptaron pagar 6,000 pesos mensuales, una cantidad que para mí era como un milagro. Con ese dinero podría salir del asilo, rentar un departamento pequeño para mí y vivir con dignidad, sin depender de nadie. El licenciado Javier me ayudó a buscar opciones de vivienda. Encontramos un departamento en una colonia más modesta pero segura, en un segundo piso de un edificio viejo pero bien mantenido. Era pequeño, una recámara, una sala comedor, una cocina diminuta y un baño. Pero tenía una ventana grande que dejaba entrar mucha luz y desde donde se veía un parque con árboles grandes. «Es perfecto», le dije a Javier cuando fuimos a verlo. El dueño, un señor mayor llamado Luis, me miró con amabilidad cuando supo que era una persona mayor viviendo sola. «No se preocupe, señora Guadalupe. Aquí va a estar tranquila. Los vecinos son buena gente y yo vivo en el departamento de abajo. Así que cualquier cosa que necesite, me avisa». El día que me mudé al departamento,
Rosa vino conmigo para ayudarme. Había juntado muy pocas pertenencias durante mi tiempo en el asilo. Algo de ropa, algunos libros que las voluntarias me habían regalado, la foto de Patricia que guardaba en el cajón y que no había podido tirar a pesar de todo. Rosa me ayudó a acomodar las cosas. Colgamos cortinas sencillas que compramos en el mercado. Pusimos un mantel de plástico floreado en la mesa pequeña del comedor. «Ya está quedando bonito», dijo Rosa con esa sonrisa que siempre me alegraba. «Se ve como un hogar de verdad». Esa primera noche sola en mi nuevo departamento fue extraña. El silencio era diferente al silencio del asilo. No había pasos de enfermeras en el pasillo, ni gemidos de otros ancianos, ni timbres sonando a cada rato. Era un silencio mío, escogido, controlado. Me preparé un té de manzanilla en mi cocina pequeña. Me senté en la única silla que tenía junto a la ventana y miré las luces de la ciudad brillando en la distancia. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Era pobre de nuevo. Vivía con lo mínimo, pero era libre. Nadie me miraba con desprecio, nadie me hacía sentir que estorbaba, nadie me decía qué hacer o cómo vivir. Los primeros meses en el departamento fueron de ajuste. Aprendí a hacer las compras en el mercado cercano, conocí a los vecinos poco a poco, establecí una rutina tranquila que me daba estructura sin ahogarme. Doña Carmen, la vecina del departamento de al lado, era una viuda de 60 años que trabajaba vendiendo tamales en las mañanas. Nos hicimos amigas rápidamente. Ella me invitaba a tomar café en su departamento los domingos por la tarde y yo le ayudaba a veces a envolver tamales mientras platicábamos de la vida, de nuestras historias, de nuestros hijos ausentes. Patricia intentó contactarme varias veces durante esos primeros meses. Me mandaba mensajes largos al celular, cartas al asilo que me reenviaban a mi nueva dirección. Hasta intentó aparecer en el asilo buscándome sin saber que ya no vivía ahí. En uno de sus mensajes me contó que había tenido a la bebé, que se llamaba Sofía, que era hermosa y que necesitaba a su abuela. Leí el mensaje varias veces, mirando las fotos que había adjuntado de una bebé pequeñita, con los ojos cerrados, envuelta en una cobija rosa. Mi corazón se apretó dolorosamente. Era mi nieta, mi sangre, pero no podía. No podía volver a meterme en esa dinámica, volver a ser utilizada, volver a sentirme menos que nada. Le respondí un único mensaje, el único que le he mandado desde que salí de su casa. Patricia, espero que estés bien y que cuides a tu hija con todo el amor que yo te di a ti. Pero necesito que entiendas que nuestro camino juntas terminó el día que me sacaste de mi casa. No te guardo rencor, pero tampoco puedo fingir que no pasó nada. Cuida a tu familia y déjame vivir en paz. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número. Necesitaba cerrar esa puerta completamente para poder seguir adelante. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado del barrio, vi a Roberto en el pasillo de productos para bebé. Estaba solo, empujando un carrito lleno de pañales y fórmula, con cara de cansancio extremo. Se veía muy diferente al hombre arrogante que conocí. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, el pelo sin peinar. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi sorpresa en su mirada, luego algo parecido a la vergüenza. Abrió la boca como para decir algo, pero yo simplemente seguí caminando. No tenía nada que hablar con él. No sentía satisfacción al verlo así, pero tampoco sentía lástima. Simplemente sentía nada. Era como ver a un extraño que alguna vez había conocido en otra vida. El licenciado Javier me visitaba cada 2 meses para entregarme el dinero de la renta y revisar que todo estuviera en orden con la casa. Los inquilinos eran excelentes, cuidaban la propiedad como si fuera suya, pagaban puntualmente, nunca daban problemas. ¿Ha pensado en ir a ver la casa alguna vez?, me preguntó Javier en una de sus visitas. Negué con la cabeza. No, licenciado. Esa casa tiene demasiados recuerdos buenos y malos. Prefiero dejarla en el pasado. Mientras me siga dando para vivir, no necesito verla. Con el paso del tiempo, la herida en mi corazón empezó a sanar lentamente. No era que olvidara a Patricia o que dejara de amarla. Una madre nunca deja de amar a sus hijos, sin importar lo que hagan. Pero aprendí a amar desde la distancia, a desearle bien sin necesitar estar presente, a aceptar que algunas relaciones simplemente no pueden ser salvadas sin destruirte a ti misma en el proceso.
Empecé a ir a clases de tejido en el centro comunitario del barrio. Conocí a otras mujeres de mi edad que también tenían historias difíciles con sus familias. Nos reuníamos 2 veces por semana a tejer bufandas, gorros, cobijas pequeñas que luego donábamos a un orfanato local. En ese grupo encontré algo que no tenía desde hacía años. Amigas verdaderas, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Una de esas amigas, doña Mercedes, me invitó un día a acompañarla a la iglesia del barrio. Yo nunca había sido muy religiosa, pero acepté porque no quería rechazar su amabilidad. El padre Tomás, el sacerdote de la parroquia, daba sermones sencillos pero profundos sobre el perdón, la paz interior, el dejar ir. Sus palabras resonaban en mí de maneras que no esperaba. Después de la misa, me acerqué a hablar con él. Le conté mi historia en voz baja, sin llorar, solo narrando los hechos. Él me escuchó con paciencia infinita, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Hija, perdonar no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Perdonar es liberarte del peso del odio para que puedas vivir en paz. Puedes perdonar a tu hija en tu corazón y aún así mantener la distancia que necesitas para protegerte. Esas 2 cosas no son contradictorias. Sus palabras me dieron permiso para sentir lo que estaba sintiendo sin culpa. Podía amar a Patricia, podía perdonarla eventualmente y aún así elegir no tenerla en mi vida. No era cruel, era supervivencia, era amor propio. Era reconocer que merecía ser tratada con dignidad y que si alguien no podía darme eso, incluso mi propia hija, entonces era mejor estar sola. Regresé a mi departamento esa tarde sintiendo algo más ligera, como si hubiera dejado una carga pesada en esa iglesia pequeña del barrio. Los meses se convirtieron en un año. Celebré mi cumpleaños 73 en mi departamento con doña Carmen, doña Mercedes y otras amigas del grupo de tejido. Hicieron una pequeña fiesta con pastel, café y música. Cantamos, reímos, compartimos historias. Fue un cumpleaños simple pero lleno de cariño genuino. Esa noche, sola en mi cama, pensé en todos los cumpleaños que había pasado con Patricia cuando era niña, los pasteles que le hacía decorados con sus personajes favoritos, las piñatas que organizaba aunque no tuviéramos dinero. Y me di cuenta de que no me arrepentía de nada de eso. Esos momentos habían sido reales, el amor había sido real. Lo que vino después no borraba lo que fue. Simplemente era otra etapa, un cierre necesario, un final doloroso pero justo. Una tarde de primavera, casi 2 años después de haber salido del asilo, estaba regando las plantas que había puesto en macetas en mi ventana cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Era Patricia, pero se veía completamente diferente, más delgada, con el pelo corto, sin maquillaje, vestida de forma sencilla. Y en sus brazos llevaba a una niña pequeña de cabello negro rizado que me miraba con ojos grandes y curiosos. «Hola, mamá», dijo Patricia con voz suave, temblorosa. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que te pedí que me dejaras en paz, pero necesitaba que conocieras a Sofía. Y necesitaba decirte algo que debí decir hace mucho tiempo». No la invité a pasar, pero tampoco cerré la puerta. Me quedé parada en el umbral, mirándola, esperando. «Tenías razón en todo», continuó Patricia con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Fui horrible contigo. Te traté peor que a un extraño. Y lo peor es que no me di cuenta de lo que había perdido hasta que fue demasiado tarde. Cuando nos desalojaron, cuando tuvimos que empezar de cero, cuando nació Sofía y me di cuenta de todo el trabajo que es criar a un hijo, entendí todo lo que tú hiciste por mí, todo lo que sacrificaste. Y entendí que no había manera de pagarte, de compensarte, de devolvértelo. No vine a pedirte que vuelvas a mi vida», dijo rápidamente cuando vio que yo iba a hablar. «Vine a pedirte perdón, un perdón que no merezco pero que necesito darte. Arruiné nuestra relación por egoísta, por inmadura, por dejarme manipular, y voy a vivir con esa culpa el resto de mi vida. Pero quería que supieras que aprendí. Tarde, demasiado tarde, pero aprendí». La pequeña Sofía extendió sus bracitos hacia mí y dijo «Abue», con su voz de bebé. Mi corazón se partió en 1000 pedazos en ese momento, pero no la cargué. No podía, no todavía. «Patricia», dije finalmente,
mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Acepto tus disculpas. Te perdono. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Ese puente se quemó y no se puede reconstruir. Espero que seas una buena madre para Sofía. Espero que nunca la trates como tú me trataste a mí. Esa es la única forma en que realmente puedes honrar mi sacrificio, siendo mejor madre de lo que fuiste hija. Patricia asintió entre sollozos, abrazando a Sofía contra su pecho. Lo sé, mamá, lo sé. Solo quería que supieras que lo siento, y que entiendo si nunca puedes perdonarme del todo. Se dio la vuelta para irse, pero la detuve con mi voz. Patricia. Ella volteó, esperanzada. Ya te perdoné, pero perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. Cuida a tu hija. Sé feliz, pero hazlo sin mí. Adiós, Patricia. Vi cómo se alejaba por el pasillo del edificio, sus hombros sacudidos por el llanto, la niña mirándome sobre su hombro con esos ojos enormes. Cerré la puerta despacio y me recargué contra ella, las lágrimas finalmente saliendo después de haberlas contenido todo ese tiempo. Lloré por lo que fue, por lo que pudo haber sido, por lo que nunca sería, y cuando las lágrimas terminaron, me sentí extrañamente libre. Han pasado 3 años desde aquel día en que Patricia apareció en mi puerta con Sofía en brazos. 3 años en los que he vivido en este departamento pequeño que se ha convertido en mi verdadero hogar. Me despierto cada mañana sin sobresaltos, sin temores, sin esa sensación de estar estorbando en mi propio espacio. La luz entra por mi ventana y pinta las paredes de colores cálidos, y yo me tomo mi tiempo para levantarme, para prepararme un café con canela como me gusta, para sentarme en mi silla junto a la ventana y ver el mundo empezar su día. Mis mañanas son mías. Nadie me apura, nadie me mira con impaciencia, nadie suspira cuando me tardo un poco más en hacer las cosas. A veces me siento en la sala a tejer, creando bufandas y gorros con colores brillantes que alegran mis días grises. Otras veces leo los libros que las amigas del grupo me prestan, historias de mujeres fuertes que también tuvieron que reinventarse después de la pérdida. Y algunas mañanas simplemente me quedo en la ventana, mirando el parque de enfrente donde los niños juegan y los ancianos caminan despacio disfrutando del sol. El grupo de tejido se ha convertido en mi familia elegida. Doña Mercedes, Doña Carmen, Doña Teresa, Doña Beatriz. Todas tenemos historias parecidas, hijos que nos olvidaron o nos lastimaron, vidas que tuvimos que reconstruir desde los escombros del abandono, pero ninguna habla con amargura. Hemos aprendido que el rencor solo envenena a quien lo carga, no a quien lo merece. Nos reunimos 2 veces por semana en el centro comunitario, tejemos mientras platicamos, compartimos recetas, nos reímos de cosas tontas, nos apoyamos cuando alguna tiene un día difícil. A veces, cuando estoy sola por las tardes, pienso en Patricia. Me pregunto cómo estará, si Sofía habrá crecido mucho, si Roberto encontró otro trabajo, si finalmente pudieron establecerse en algún lugar. No son pensamientos llenos de dolor como antes. Ahora son más bien curiosidad distante, como cuando piensas en un conocido lejano del que hace años no sabes nada. El amor está ahí todavía, enterrado profundo, pero ya no me controla, ya no me define. Ya no me hace tomar decisiones que van en contra de mi propia dignidad. He aprendido algo fundamental en estos años de soledad elegida, que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Yo elegí esta soledad, la construí con mis propias manos, la protejo como se protege algo valioso. Es una soledad llena de paz, de pequeñas alegrías, de rutinas que me dan consuelo. Regar mis plantas todas las mañanas, preparar mi comida sin prisa, escuchar la radio mientras lavo los platos, dormirme temprano con la conciencia tranquila. Estas son las cosas que ahora llenan mis días y me hacen sentir completa. El licenciado Javier sigue visitándome cada 2 meses con el dinero de la renta. Los inquilinos de mi casa renovaron el contrato por otros 2 años. Están muy contentos ahí, me dice siempre. Cuidan la casa como si fuera de ellos. Me alegra saber que la casa que construí con tanto esfuerzo está siendo apreciada, que alguien está viviendo allí con felicidad, que esas paredes están siendo testigo de amor genuino en lugar de frialdad y desprecio. A veces saco la foto vieja de Patricia cuando era niña.
La miro por largos minutos, recordando a esa niña sonriente que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Y me permito sentir tristeza por lo que perdimos, por lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero ya no me quedo atrapada en esa tristeza. La siento, la reconozco, y luego la guardo de nuevo junto con la foto. Porque he aprendido que el pasado debe visitarse ocasionalmente, pero nunca debe convertirse en una residencia permanente. Doña Carmen me dijo algo hace unos meses que se me quedó muy grabado. Guadalupe, tú eres de las pocas personas que conozco que tuvieron el valor de elegirse a sí mismas sobre el amor de un hijo. Eso no es egoísmo, eso es supervivencia. Sus palabras me hicieron llorar porque validaban algo que yo misma había cuestionado 1000 veces durante estos años. ¿Fui egoísta? ¿Fui cruel? ¿Fui una mala madre? Las dudas me han visitado en las noches oscuras, en los momentos de debilidad, pero cada vez que las siento aparecer, me recuerdo a mí misma cómo me sentía en esa casa, donde ya no era bienvenida, cómo me dolía cada mirada de desprecio, cada palabra fría, cada gesto de impaciencia. Y entonces sé que tomé la decisión correcta. El Padre Tomás me ha ayudado mucho en este camino de sanación. Voy a misa todos los domingos, no tanto por la religión en sí, sino por la comunidad, por el sentido de pertenencia, por los mensajes de esperanza que necesito escuchar. Después de la misa, a veces me quedo a platicar con él en el jardincito de la iglesia. ¿Cómo está su corazón, hija?, me pregunta siempre. Y yo le respondo honestamente, en paz, padre. Dolido todavía, pero en paz. Esta tarde, mientras bebo mi té de manzanilla sentada en mi ventana favorita, veo el atardecer pintar el cielo de naranjas y rosas. Es un espectáculo que nunca me canso de ver. Cada día es diferente, cada día es único, como la vida misma. Pienso en todo el camino recorrido desde aquel día terrible en que salí de mi casa con una maleta pequeña y el corazón roto. He caminado por valles oscuros de dolor, he escalado montañas de decisiones difíciles, he cruzado ríos de lágrimas. Pero aquí estoy, del otro lado, respirando tranquila, viviendo con dignidad, durmiendo con la conciencia tranquila. No sé cuántos años me quedan de vida. A mi edad, cada día es un regalo. Pero sí sé que los días que me quedan los viviré en mis propios términos, sin pedir permiso a nadie para existir, sin sentirme culpable por ocupar espacio, sin disculparme por tener necesidades. Si algo aprendí de todo esto es que el respeto no se mendiga, se exige, y que el amor que te destruye no es amor, es un veneno disfrazado de afecto. A veces me pregunto si Patricia piensa en mí, si se arrepiente de verdad, si le cuenta a Sofía sobre la abuela que tuvo y perdió. Espero que sí. Espero que mi ausencia le enseñe lo que mi presencia no pudo, que las madres también somos personas con corazones que sangran, con dignidad que defender, con límites que no deben cruzarse. Y espero que con su propia hija sea diferente, que rompa el ciclo, que nunca la haga sentir como a mí me hizo sentir. El sol finalmente se oculta completamente y las luces de la ciudad empiezan a brillar una por una. Enciendo la lámpara de mi sala y saco mi tejido. Voy a terminar esta bufanda azul que empecé la semana pasada. Cada puntada es una meditación, cada vuelta de estambre es un paso más hacia adelante. Tejo mi nueva vida punto por punto, lentamente, con paciencia, con amor propio. Y aunque la soledad a veces pesa, aunque el silencio a veces duele, prefiero 1000 veces esto que volver a sentirme invisible en una casa llena de gente. Porque aprendí que es mejor estar sola y en paz, que acompañada y destruida. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo esto? Coméntalo abajo.